Grabamos. Ok, pues bienvenidos. Hace 8 días estábamos hablando de la historia de Abraham y vamos a seguir continuando con esa historia porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, ¿no? Y vete a la tierra que te voy a mostrar. En realidad, hace 8 días estaba enseñando que Abraham salió y se tuvo que ir con su familia, pero se le pegó el sobrino, ¿verdad? Quiere decir que Abraham tenía misericordia con su sobrino y dijo, pues vámonos, no te quedes aquí en esta tierra donde hay idolatría, donde hay pecado. Quizás Abraham ya tenía todo, ¿verdad? Ya era rico, yo creo que Sara ya tenía su cocina integral, ya tenía todo, pero cuando Dios saca a alguien de algún lugar es para llevarlo a un mejor lugar, si estás de acuerdo. Cuando Dios te saca, dice, sabes que no quiero que estés aquí, quiero que vayas y camines conmigo porque te voy a mostrar algo mucho mejor y va a ser para tu descendencia. El detalle es que Abraham no tenía hijos y su esposa era estéril. Así que hoy vamos a ver una enseñanza, porque cuando Dios saca a alguien no es para que se quede estancado, es para que avance. ¿Estás de acuerdo conmigo? No es para que te quedes estancada, sino es para que avances. No es para que estés dando vueltas en el desierto, sino es para que avances. La pregunta es, ¿has sentido que has estado dando vueltas y vueltas y siempre en el mismo lugar y dices, no logro avanzar? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estoy dando vueltas y lejos de avanzar, sigo estancado, sigo estancada? Y muchas veces no entendemos el llamado de Dios para nuestras vidas, porque, ¿sabes? Fuiste llamado por Dios. ¿Y estás de acuerdo conmigo? Si hoy estás aquí es porque tú fuiste llamado por Dios. Dios es el que te trajo. No es que tú hayas decidido, sino que Dios puso esa carga en tu corazón. Ese es tiempo de congregarte, ese es tiempo de que estés aquí cantando y adorando y recibiendo enseñanza. Eso es lo que Dios quiere. Pero para que podamos avanzar, yo quiero que miremos en la Biblia, en Génesis 12, 10, 20. Dice, en aquel tiempo, está hablando de que en cierto tiempo después de que Dios sacó a Abraham y se fue hacia la tierra prometida, ya había recorrido incluso la tierra prometida, pero a Abraham se le ocurre ir a Egipto, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo llegó a faltar la comida en toda la región de Canaán, esa era la tierra prometida. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto, porque allá sí había alimentos. Cuando ya se acercaba, cuando ya estaba cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai, no hay duda que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y sepan que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por eso cuando te pregunten, diles que eres mi hermana. Así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Tan pronto como Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. Entonces los asistentes del rey fueron a contarle lo hermoso que era. Enseguida el rey ordenó que Sarai fuera llevada a su palacio para quedar bien con Abraham. El rey de Egipto le regaló ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes, sirvientas, camellos. Todo esto no le agradó a Dios y por eso mandó graves enfermedades sobre el rey y a su familia. De inmediato el rey mandó llamar a Abraham y le dijo, mira lo que has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Imagínate si la hubiera tomado como esposa. Anda, toma a tu mujer y lárgate de aquí. Imagínate así el faraón, lárgate. Estás causando problemas. Enseguida el rey le ordenó a sus soldados de que sacaran a Abraham de Egipto y ellos lo expulsaron junto con su esposa y todo lo que tenía. Bueno, el tema de hoy se llama No te desvíes. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Pon tu mano en tu corazón y dile, Espíritu Santo, en esta hora, háblame a mi corazón, Señor, enséñame el camino que debo de tomar, el camino correcto, el camino recto, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra hablando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Hace muchos años, cuando tenía un poco de necesidad de salir de trabajar con mi papá, ¿verdad? Y me fui para Estados Unidos. Y agarra uno del avión, se va uno por esa línea Taesa, toda Furs, ¿verdad? Donde van guajolotes. Yo nunca había visto que en un avión iban como guajoloteros ahí, como si fueran del Chimeco, ¿verdad? Pero así era en ese entonces. Y llegamos a Tijuana, y de Tijuana teníamos que cruzar, ya sea por la frontera con credenciales falsas, pero me contactaron con unos coyotes, aquellos que te pasan para que no pagues nada, ya sea en cajuela o ya sea caminando en camionetas. Y bajamos a Sonoita, una parte desértica. ¿Alguien ha ido por allá? En la Rumorosa, todo eso está terrible. Es espectacular ver esa dimensión del desierto, ¿verdad? Y bueno, llegamos a Sonoita, había un grupo de 30 personas y viajamos en camionetas hacia el desierto, cruzar el desierto de Sonora y llegar al desierto de Arizona y de ahí caminar para hacia Las Vegas. Bueno, pues hubo un momento donde la migra nos identificó y empezó una corretiza en medio del desierto y todos a correr, ¿verdad? Era terrible. Sin embargo, detuvieron las camionetas, todos salimos corriendo, disparados, ¿verdad? Cada quien a ver para dónde corres, pero el asunto era que no te tenía que agarrar la migra, porque si no, pues, te meten a la cárcel y a mí ya me habían agarrado algunas veces, iba a pasar como de 6 a 1 año en la cárcel, en la prisión de Estados Unidos, y es algo que yo no quería. Y entonces alguien decía, vamos a avanzar, pues ya estamos cerca, podemos llegar a la ciudad. Le digo, no conozco el desierto, no sé por dónde tengo que pasar, no sé qué onda, mejor nos regresamos. Así como nos venimos, nos regresamos. Y empezamos a caminar, a caminar. Y cuando íbamos en las camionetas, yo iba despierto, yo iba mirando por dónde íbamos, iba mirando la zona. Y entonces a la hora de regresarnos, el coyote decía, no, ¿qué es? Es que es por acá. Le digo, no, es que es por acá. Y qué complicado es cuando dices, es por acá, y él dice, no, que es por acá. Y ahí vamos por allá, ¿verdad? Por donde él dice, el experto, según, ¿verdad? Y vas caminando y empiezas a caminar y a caminar, a caminar. Y de repente nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Creo que ya pasamos por aquí. Regresamos al mismo lugar. Y ya habíamos caminado como 3, 4 horas y regresas al mismo lugar. Qué terrible es cuando no tienes quien te guíe, qué terrible es cuando no conoces la ruta que debes de seguir, qué terrible es cuando no sabes dónde estás parado ni hacia dónde vas y estar dando vueltas y empiezas a sufrir los estragos del calor, empiezas a sentir la sed, que te empiezas a cansar, tus pies se empiezan a hinchar, te empiezas a desesperar. Y le digo, mira, es que es por allá. Tenía poco de conocer al Señor y el Señor me guió a caminar a la dirección que yo sentía en ese momento en mi corazón. Dios me estaba guiando. Y caminamos, y caminamos, y caminamos, y caminamos, y a lo lejos yo veía un gran arbusto, un gran árbol grandote, no era arbusto, perdón, era un árbol grande. Dije, ahí hay una pileta. Para llegar a ese árbol tardamos como unas 2 horas. Se veía a lo lejos, pero el camino era largo. Y ahí estaba esa pileta. Dios me había mostrado que allí había agua. Y en verdad había agua. Y, y es tremendo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a esa tierra. Y Abraham empieza a explorar la tierra. Y dice que en Canaán de repente hubo mucha hambre y él se fue a Egipto. Diga conmigo, a Egipto. Porque Egipto significa, y es una tipología del mundo, de aquello de lo que a Dios no le agrada, porque en Egipto se adoraban muchos dioses. En Egipto había cultura, una cultura que no era grata para Dios. Y entonces Abraham, por la necesidad, se va a Egipto, por el hambre. Entonces, a mí me sorprende por qué si Abraham tenía una relación con Dios, ¿por qué no le dijo Dios, manda algo para comer o hacia dónde voy? Y a veces tomamos decisiones equivocadas y cambiamos de ruta.
A veces estamos dando vueltas en el desierto, no avanzamos y no oramos a Dios. Y Abraham dice, toma esa mala decisión y se va a Egipto. Y en Egipto él se da cuenta, fíjate, se da cuenta que tiene una esposa bella, que tiene una esposa hermosa, y dice, híjole, ¿sabes qué, Sarai? No digas que eres mi esposa. ¿Alguna vez te han negado como esposa? No me digas, por favor. Pero qué terrible ha de haber sentido Sara al ver, dice, ¿sabes qué? Diles que no eres mi esposa, que eres mi hermana, y cuando llega a Egipto, pues la ven los egipcios y la ven que es bonita, y cuñado, ¿no? Pues, ¿qué onda con tu hermana? Y pues me late, ¿no? O sea, dices, qué falta de respeto a lo mejor para Sarai, ¿no? Saber que era la esposa y sentirse hermana. ¿Algunas veces te han sentido, te han hecho sentir mal que no eres la esposa, que no eres la mujer del hombre que Dios te dio? Y dices, ¿por qué me trata así? ¿No? ¿Qué menosprecio tan feo, ¿no? Para Sarai. Y le empiezan a dar vacas, bueyes, burras, sirvientes, ¿sabes qué? Pues es que quiero con tu hermana. O sea, ¿en qué bronca se iba a meter Abraham? Sin embargo, dice la Biblia que, que Dios le molestó mucho eso y que no lo permitió. No dice de qué forma, ¿verdad? Pero cómo se enteró Faraón que a Dios no le gustó, yo creo que en un sueño, no sé qué, pero pasó algo. ¿Sabes qué onda, Abraham? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Yo creo que hasta Faraón le ha de haber dicho qué poco hombre eres. ¿Por qué andas negando a tu mujer? ¿Sabes qué? Lárgate de aquí. ¿Por qué? Porque Dios envió enfermedades. Y esas enfermedades son causa del pecado. ¿Por qué? Porque Faraón estaba a punto de tomar a Sarai, iba a cometer adulterio. Y el adulterio trae una consecuencia grave. Y entonces agarra a Abraham y dice, pues vámonos, ¿no? La pregunta es por qué Abraham, si era amigo de Dios, ¿por qué no le dijo, Señor? Dice la Biblia, fíjate, en Lucas, en Lucas 11:10 dice, la Biblia dice que el que pide, recibe, y el que busca encuentra, y el que llama, la puerta se le abre. ¿Por qué cuando estamos en mayor necesidad, en vez de tomar un camino equivocado, en vez de irnos para otro lado, ¿por qué no buscamos a Dios? Decimos, Señor, tengo necesidad de esto. Señor, necesito que bendigas mi vida, necesito que bendigas mi alacena, necesito que bendigas mi matrimonio, necesito que bendigas mi economía. ¿Por qué en vez de tomar un rumbo equivocado nos desviamos y nos apartamos de Dios como si no tuviéramos una relación con Dios? ¿Cuántos tienen una relación con Dios? Bueno, si no la tienes, debes de tener una relación con Dios, porque Dios quiere comunicarse contigo a través de su palabra, en oración, con cánticos. Hoy tienes necesidad, yo sé que tienes necesidad y tienes que aprender a buscar a Dios, porque la Biblia dice que al que pide, recibe. Al que busca, encuentra, dice, y si llama, es atendido. O sea, si tú llamas a Dios, te va a atender. Y no cualquier persona, Dios te va a atender porque eres su hijo, su hija. A mí me sorprende, Abraham, mucho esto, se le llama el padre de la fe y era el proceso de empezar a caminar con Dios, pero no le tenía confianza a Dios. Ahora, que tu necesidad, escúchame esto, que tu necesidad no te desvíe del propósito de Dios. ¿Cuántos han tenido necesidad? Y a veces dices, ay, por necesidad, cambias de dirección, cambias el curso del propósito que Dios tiene para tu vida. Abraham estaba a punto de perder el plan, el proyecto de Dios al irse a Egipto, al entregar a su esposa a Faraón. O sea, ¿por qué? Porque a veces, no, pues es que si digo que eres mi esposa me van a matar. ¿Tú crees que Dios iba a permitir eso? Si Dios le había hecho una promesa, sal de tu tierra, tu parentela, porque de ti voy a hacer una gran nación y vas a ser de bendición para muchos.
¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios quiere que seas de bendición para muchos, no solamente para tu familia, para tus amigos, para tus conocidos, para aquellos que conoces, que sabes que necesitan de Dios. Porque esas personas que conoces tienen un propósito grandioso y glorioso. Entonces Dios te saca y Dios sabe que tienes necesidad, pero esa necesidad que no te orilla a cambiar de ruta, que tu necesidad te orille a buscar a Dios cada vez más, porque ese es el problema. Porque cuando cambiamos de dirección, cambiamos de ruta, ¿sabes qué ocurre? Perdemos el enfoque, perdemos la visión. Por eso es que no avanzamos, estamos dando vueltas en el desierto. Y dices, es que, híjole, yo no sé qué está pasando en mi vida. Mi vida tenía que ser una vida como cuando uno se casa, que le promete uno a la esposa serte fiel, estar contigo en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y hay promesas que hace el esposo con la esposa. Dices, quiero vivir eso contigo. No importa que la casa se esté cayendo a pedazos, pero yo voy a estar contigo todos los días. Porque esa es la promesa que hace un esposo. Y la esposa también promete, ¿verdad? Estar con él en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Pero este Abraham salió en ese momento cobardón. No, no digas que eres mi esposa, eres mi hermana. O sea, sentirse menospreciada. Cuando cambias de dirección, cambia, cambia tu emoción también. Cambia todo y eso es algo que no debe de ser, porque si hoy Dios te trae y de repente dices, te alejas de Dios, tú vas a sentir hambre, tú vas a sentir necesidad, tú vas a sentir que te hace falta esa paz de parte de Dios, que te hace falta esa unidad de parte de Dios con tu familia. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos separamos de Dios y cambiamos de ruta por causa de la necesidad, estamos cometiendo un grave error. Un chico, unos jóvenes que llegan a tener una novia y que esa novia no es de parte de Dios, sino que lo aparta, entonces pierde su enfoque, pierde su propósito. Cuando hay ese rompimiento, entonces viene el dolor. Viene el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cambiaste de ruta. Yo no. ¿Están aquí conmigo? Entonces, cuando pierdes o cuando cambias de ruta, pierdes, te desvías, pierdes el enfoque, pierdes la visión, empiezas a dar vueltas, te olvidas del plan eterno que Dios tiene para ti. Y algo, dice la Biblia, pero algo que me gusta de este pasaje es que Dios le ayuda a Abraham. Dios le ayuda a Abraham. De una u otra manera, Dios le ayudó a Abraham. Yo voy a cumplir el plan que tengo contigo. Aunque tú te desvíes, yo te voy a ayudar. Dice en Deuteronomio 31:8, en la versión Dios habla hoy, o la Dios traducción lenguaje actual. Dice, el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará, por lo tanto no tengas miedo ni te acobardes. Ay, esto me encanta. O sea, fíjate, la traducción lenguaje actual dice, Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo, jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. ¿Sabes? Cuando hay necesidad, cuando hay problema, tienes que buscar a Dios y Dios está diciendo, hey, no te voy a abandonar. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo te voy a guiar. Así como pasó con Abraham, que se fue para Egipto, que andaba negando a la esposa, que se la querían echar al plato, ¿verdad? Sexualmente hablando, ¿verdad? Pero Dios intervino. Dios intervino. Así que yo te digo una cosa, no te desvíes. Dios va a estar contigo. Que hay necesidad, que hay hambruna, que hay problemas, dice la Biblia, yo voy a estar contigo. Tú no tienes por qué estar padeciendo cosas tan graves o tan fuertes.
A veces las padecemos porque nos olvidamos de Dios, pero Dios siempre va a intervenir. Dios siempre está diciendo, voy a estar contigo, por muy difícil que sea, Dios va a estar contigo, pero no te desvíes, no te olvides de Dios. Nuestras vidas tenemos un camino que recorrer. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Escucha esto, escucha esto. No hay otro camino. A veces tomamos caminos diferentes. A veces tomamos decisiones innecesarias. Y esas decisiones nos llevan al fracaso. Pero Jesús está diciendo, hey, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Mira, tú podrás estar sufriendo muchas cosas, pero Jesús está diciendo, hey, yo soy el camino, yo soy el que te guía, yo soy el que te va a decir cómo debes de vivir. ¿Por qué? Porque yo tengo la verdad. Jesús dijo, yo soy la vida. Y cuando Jesús está diciendo, yo soy la vida, es que Jesús te está diciendo, yo te voy a dar una buena vida. En medio de las dificultades que yo he tenido, que he padecido, aunque por un momento es doloroso, pero a final de cuentas, Dios tiene una vida para mí. ¿Para qué sirven los problemas? Para formar nuestro carácter. Pero cuando tenemos problemas, a veces pensamos que Dios nos responde y entonces ¿qué agarramos? Cambiamos, nos desviamos. ¿Cuántas veces ha pasado por tu mente o por tu corazón? Ah, no, ya no voy a la iglesia, ya me aburrí y aquello lo otro. ¿Sabes? A Abraham le tocó andar caminando, andar en el desierto, andar por Canaán, andar por Berseba, por muchas áreas. Era un viajero, andaba recorriendo toda la tierra. Y de repente, pues vamos para Egipto. Pues es que aquí hay una gran hambruna y pues vamos para Egipto. Se estaba desviando del propósito de Dios. Estaba perdiendo el enfoque. ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí está aquí conmigo? ¿Sabes? Jesús dijo también algo. Todos los que estén cansados y cargados, vengan a mí, yo los haré descansar. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios, decirle, esta es mi necesidad. Hay chavos que dices, híjole, yo, a veces yo pienso en los jóvenes, ¿no? Porque yo fui joven, ¿no? 18, 19, 20 años. Y a veces la necesidad de sentirte amado porque no tienes un papá presente o porque no tienes una mamá presente, pero dices, quiero sentirme amado y buscas una novia y dices, ya la tengo y dices, y ahora te das cuenta que sale caro, ¿verdad? Y de repente me dice uno de mis hijos, no, pues sale caro tener novia, ¿por qué? Porque hay que invitarle, aunque sea unos tacos, un jugo, un helado. Y uno, ¿por qué? Porque quiere sentirse bien, porque el plan de Dios es que los jóvenes se casen. Pero hay muchos que se están desviando y entonces de repente caen al homosexualismo, al lesbianismo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque no están entendiendo su propósito, que fueron creados por Dios para ser de bendición para otros. Pero hay tanto orgullo que dices, no, solamente me interesa lo mío. No me interesa que bendecir a alguien, me interesa ser bendecido por alguien más. Eso se llama orgullo. No te preocupas por los demás, te ocupas por ti mismo. Y no está mal, pero la manera en cómo se está haciendo está mal. Y a mí me asombra hoy en día. El mundo está lleno del LGTB. En la semana vi un documental, una serie, tristemente, empieza el documental de un hombre que era homosexual, que estaba vestido de mujer y andaba por las calles de Nueva York. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Mira, yo era una mujer, pero entendí que soy un hombre, aunque me ponga implantes, aunque me vista de mujer, sigo siendo un hombre y ya lo entendí y Dios me cambió.
¿Y sabes? Y empezó a evangelizar. Y empezó a ganar a muchos hombres que eran homosexuales. De hecho, hicieron un grupo entre homosexuales, lesbianas, de diversidad de género. Y la iglesia empezó a crecer, empezó a crecer. ¿Y sabes? De repente este varón por muchos años estuvo evangelizando, estuvo haciendo cosas buenas delante de Dios. Es más, se casó, tuvo hijos, lo entrevistaban, dice, yo entendí que no podía cambiar mi cuerpo, que soy hombre aunque me vista de mujer. Dice, pero siento el deseo de estar con hombres. Y de repente se le metió el diablo y se fue otra vez a un bar gay y volvió a caer. Era el líder. Y como líder todos los demás vieron, se enteraron. ¿Y qué crees que pasó? ¡Pum! Todo lo que se había construido, ¡paz!, se cayó. Y ¿sabes qué era lo triste? Que en la entrevista fui al psicólogo. Y el psicólogo me dijo, no puedes ser aquellos por lo cual te quieren forzar. Sé como tú quieras ser y sé libre. Pedirle una opinión a un psicólogo de cómo tienes que vivir es lo peor que puedes hacer. Pero cuando buscas a Dios y Dios dice que Dios te dio una identidad, que Dios te dio un propósito y que no te desvíes. Mira, bien, dice aquí la Biblia, hay una cita, no sé si te la di, Magdiel. Jeremías 3:21, traducción lenguaje actual. Dice, puede oírse por las montañas desiertas el llanto angustiado de los israelitas. Eligieron el camino equivocado y a mí que soy su Dios me abandonaron. Puede oírse por las montañas desiertas el llanto angustiado. Porque cuando alguien no entiende el propósito de Dios, vive angustiado. Dice, había llantos de dolor. Cuando alguien vive apartado de Dios, dice, se equivocaron de camino, se desviaron del camino recto, dice otra versión. Dice, y yo que soy su Dios me abandonaron. Escucha, Dios creó al hombre y a la mujer para que vivieran unidos. No creó a un hombre para que esté con un hombre, a una mujer con una mujer. Dice la Biblia, se desviaron, me abandonaron. Pero se oye dolor, pero se oye quebranto, pero se oye angustia. Una ocasión platicaba con un psicólogo que es homosexual y quería tergiversar la Biblia porque sabe mucho de Biblia. Digo, simplemente tú no crees lo que Dios dice. Dices creer en Dios, pero quieres creerlo a tu manera. Y sabes, hicieron una iglesia del LGTB. Pero en ellos hay dolor, hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque fueron abusados. ¿Por qué? Porque fueron abusadas. ¿Por qué? Ese chico, cuando yo lo escucho hablar, necesitaba mucho el amor de un padre y lo encontró en otro hombre. Mujeres que han sido maltratadas, porque conocí algunas y platiqué con ellas así, como dicen, ¿verdad? Vulgarmente, mejor no lo digo. Le digo, ¿por qué cambiaste? Dice, es que el marido que tenía yo me maltrataba. Y con la que estás, no, ella era casada y tiene un hijo. Y se unieron, porque dicen que mujer con mujer se entiende. Dice la Biblia, se desviaron. Dice la Biblia, no robarás, se desviaron. No fornicarás, se desviaron. Toda persona que decide desviarse del propósito de Dios va a sufrir.
va a tener dolor, va a tener angustia, va a tener pobreza. Y hoy Dios quiere que te encuentres con Él. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. No es la psicología. Decía la pastora cuando empezaba la oración, ¿verdad? No es cuarto y quinto paso. No son los grupos de optimistas. No es la psicología. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. A muchos, escucha, a muchos nos duele la verdad. Porque nos confronta, porque nos lastima. Y a veces preferimos vivir en la mentira que vivir en la verdad. Pero dice la Biblia que la verdad siempre sale a la luz. Y a veces es mejor decir la verdad porque la mentira siempre te va a alcanzar, te va a perseguir, te va a aplastar, te va a avergonzar. Pero cuando dices la verdad, dices, Dios lo sabe y lo expresa. No hay ningún problema. Así que Dios quiere bendecirte en esta mañana. Dios quiere que te encuentres con Él. Nada más, no te desvíes. No cambies por un plato de lentejas, así como Esaú, ¿verdad? Que, bendíceme, no importa, pero dame un plato de lentejas y te regalo ser el primero, ser el bendecido. No me importa ser bendecido por un plato de lentejas, se desvió. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Y tú que estás escuchando ahí en la cámara, estás dando vueltas en el desierto, tu vida no tiene un cambio, te has separado de Dios. Vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti. Dios te bendiga.